Señor. Gracias por regalarnos todo y gracias por siempre querernos como somos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, jovencitos, varias cositas de comenzar para darle un tiempito allí adicional. Muy buenos días, Miguel, ya que me escribes por el chat. Buenos días a los que recién se conectan. Bueno, ahí vamos subiendo. Conmigo 17. Bien, les comentaba lo siguiente. Revisando los videos de las clases de la semana anterior y bueno, ya les subí hasta el 5 de marzo. Ustedes disculparán, ahí hay algunos que no se escuchan bien, pero con aras de que las cosas sigan su rumbo normal y que usted tenga ese material ahí a la mano, les subí algunos videos, los que mejor se escuchaban de las clases, hasta la semana anterior del 5. Pues en la semana pasada, recordemos que el viernes no hubo actividad académica y el día que hicimos la actividad miércoles tampoco, pues para qué subir ese video. Entonces estoy seleccionando el del lunes, martes y jueves, ¿verdad? Para subírselos allí a la plataforma. En el transcurso de la tarde del día de hoy, no es que se me haya olvidado, sino que hay algunos estudiantes que no han hecho la actividad número 2, de tal manera que si yo les socializo o les subo al grupo las respuestas correctas de los crucigramas, pues obviamente no tiene sentido eso. Aunque bien sé que de pronto entre ustedes se comparten la información. Lo tercero es recordarles que el día jueves vamos a tener el primer examen ya oficial dentro del cognitivo de inorgánica. Allí entra todo lo que vimos de gases, tablas, gráficas, teoría, bueno, todos los análisis que hayamos hecho. En la plataforma de gases, aunque me hace falta anexarla ahí las últimas 2 leyes que veíamos, la de Graham y la de Dalton. Hoy les termino de subir ese documento. Elimino el que tenía y les actualizo el que tengo. Y como cuarto, vamos a comenzar con una unidad complementaria a gases, que es la unidad de soluciones. ¿Por qué decimos complementaria? Pues porque los gases son ejemplos de soluciones, como habíamos dicho, ¿verdad? Allí no podíamos establecer con certeza hasta qué punto podía tener uno y hasta qué punto estaba el otro. Precisamente quiero comenzar la clase de hoy, que es una nueva unidad, haciendo una especie de recorderis de algunas cosas que ustedes miraron el año pasado, ya desde otro punto de vista. En ese sentido, quiero compartir inicialmente un mapa conceptual referente a esa clasificación de la materia para poder establecer en qué escenario estamos de pie. Y estamos en el escenario precisamente de las soluciones, ¿verdad? Recordemos que hablar de química implica hablar de materia. Todo aquello, pues, como nos decían en décimo, que tiene masa, que ocupa un lugar en el espacio, que posee energía, etcétera, etcétera. Si hay masa, hay energía, luego entonces va a haber densidad, luego entonces va a haber un volumen, luego entonces va a estar sometido a una temperatura. O sea, una propiedad me va llevando a la otra. Dentro de esa globalización de que es todo lo que exista en el universo, pues obviamente hay una severa amplitud en ese concepto. De tal manera pues que podemos diferenciarlo en 2 grandes categorías. Si hablamos de materia, desde el punto de vista de mezclas y desde el punto de vista de sustancias puras. El año pasado abordaban ustedes todo este componente de sustancias puras. Hablaban de elementos, hablaban de la tabla periódica, se ubicaban en los grupos, se ubicaban en los períodos, podían calcular cada uno de la distribución electrónica de los grupos representativos, incluso de algunos de los grupos de transición, ¿verdad?
En ese sentido, al hablar de elementos químicos, estamos de pie en el escenario de los compuestos químicos, que también son ejemplos de sustancias puras. Una sustancia es pura cuando precisamente en cualquier proporción va a conservar sus características físicas y químicas definidas. Por eso, aquí me aparecen dos divisiones: sustancias simples, como elementos, ¿verdad? Y sustancias compuestas, precisamente por la unión de uno, de dos o de más sustancias elementales. Por eso hablábamos, por ejemplo, de compuestos monoatómicos. Recuerda que ahí el prefijo mono implica que hay una sola clase de elemento. Pero sí, igual sigue siendo un compuesto. Igual sigue siendo una sustancia pura. Un compuesto monoatómico. Ejemplo. Vamos a colocar dos para no ser tan canzoncitos. Un mol de cloro, un mol de oxígeno. Son compuestos monoatómicos porque son el agregado de dos elementos iguales. De allí el prefijo mono. En ese sentido, hablaríamos de compuestos. Pero igual, si los compuestos son monoatómicos, siguen siendo sustancias puras. Un compuesto es biatómico si contiene la representación en su fórmula de dos elementos químicos diferentes, sustancia o materia diatómica. Ejemplo: popular agua, la popular sal de cocina. Vamos a colocar solo dos. O también llamada cloruro de sodio. Son compuestos biatómicos o material biatómica, pero sustancia precisamente dentro de las sustancias materiales, específicamente como sustancias puras. Y decíamos que dentro de los elementos, si estaban a la izquierda, algunos se llamaban metales, caso excepcional del hidrógeno. No metales están a la derecha, y tanto los metales no metales como los metaloides se simbolizan a través de una o varias letras, a las que llamamos símbolos. Pero cómo se representan los compuestos, pues ya lo revisamos aquí. Lo representamos por fórmulas, que pueden ser mínimas, moleculares, electrónicas, estructural condensada, como la que veíamos en orgánica. Igual se siguen representando por símbolos, pero aprovechemos aquí. Pero aquí la proporción me indica 1 a 1. En cambio, aquí la proporción me indica 2 a 1. Esa proporción definida está representada por los populares subíndices. Un subíndice, solo para recordar, un subíndice siempre tiene dos características fundamentales. Usted lo sabe calcular, sabe por qué es 1, sabe por qué puede ser 2, en fin. Ese subíndice lo representamos con dos características. Número 1, siempre será un número entero, ¿cierto? Se escribe cuando ese número entero sea diferente ¿de qué? De 1. Se escribe cuando es diferente de 1. ¿Cierto? Y además de eso, necesariamente ese subíndice será positivo. Siempre. Si miramos aquí, no lo escribimos, porque su número como subíndice es 1. ¿Cierto? En ese sentido aquí ellos, este documento que bajé de internet, me dice que los compuestos igual siguen estando representados por varios elementos, por lo tanto se simbolizarán a través de letras, pero lo que no me dicen es que esas letras deberían ir acompañadas por subíndices.
En ese escenario nos movimos el año pasado, en el escenario de sustancias puras, pero igual, cuando vieron estequiometría y vieron ecuaciones y todo ese cuento, debieron haber relacionado en ese momento que el otro campo en la cual están las mezclas, que es el otro tipo alternativo de materia, esas mezclas podrían ser heterogéneas cuando se identifican a simple vista los componentes, ¿cierto? Los componentes de esa mezcla, o también las mezclas homogéneas. A partir de hoy nos vamos a mover aquí, en el escenario de las mezclas homogéneas y dentro de las disoluciones. Eso es lo que vamos a empezar a mirar en el día de hoy. Entonces, ¿qué sabemos? Muchísimas cosas sabemos de soluciones. Lo que pasa es que de pronto, por la cuestión del tiempo, la cuestión de un grado al otro, se nos van olvidando cosas. Pero en biología igual hablan de savia bruta, savia elaborada, hablan de sangre, de semen, en fin, hablan del aire que nosotros pues respiramos. Ese tema que vamos a abordar en el día de hoy es el tema de las soluciones. Estaríamos del lado izquierdo del mapa que acabo de mostrar. Soluciones, pero que en algunas literaturas también les dicen disoluciones. Disoluciones. ¿Por qué la sinonimia? Empecemos por allí. La sinonimia radica en que toda solución se puede abordar como compuesta de dos cosas. Como compuesta de dos cosas. De ahí el prefijo di o incluso bi, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la gran composición o la composición más general, la que nosotros recordamos con mayor claridad y con poco esfuerzo, es que en toda solución va a aparecer algo a lo que vamos a llamar soluto y algo a lo que vamos a llamar solvente. Diferencias varias. O sea, profe, que si yo hablo de disoluto y hablo de disolvente, ¿son sinónimos? Sí, son sinónimos, ¿verdad? Empecemos por las diferencias macro. Al soluto lo vamos a abreviar de ahora en adelante como STO. Al solvente lo abreviaremos como STE. Y a las soluciones o disoluciones la vamos a abreviar con la expresión SLN de solución. Pero no pueden existir separadas, porque si existen separadas me implica eso que podría pensar erróneamente que el agua separadita de la sal de cocina, por ejemplo, son sustancias dentro del campo de las soluciones. Sin embargo, aquí cuando estuvimos diciendo que la materia diatómica estaba conformada por dos elementos diferentes, no quise decir que estas dos son soluciones por separado. Para que exista solución, tanto el soluto como el solvente tienen que aparecer en un mismo, o sea, en un mismo escenario, en una misma fase. Si combinamos soluto con solvente, yo voy a encontrar allí una de las primeras fórmulas que vamos a trabajar a partir de hoy. Y esa fórmula me implica masa de la solución. ¿Cuánto agrego de sal al agua para obtener tal cosa? ¿Cierto? Ahí hablaremos de una masa de la solución. Primera fórmula. Eso me implica lo siguiente. Vamos a ir al mapita conceptual anterior. Me implica lo siguiente.
que en una solución, si yo la comparo con lo que veíamos el año pasado, profe, con coloides y con suspensiones que también harían parte de mezclas homogéneas, aquí me están diciendo cómo las disoluciones no son las únicas. Precisamente por eso quise comparar, recordar entre un coloide, tema que utilizan mucho en biología, con el tema de la suspensión. Para eso, voy a preguntar aquí una cosita. Valentina Bravo, ¿me escuchas? Vale. Valentina Bravo, ¿me escuchas? Ok, vale, listo, ya leí acá, no te preocupes. Bien, resulta, vale, que nosotros nos vamos para, bueno, no deberíamos. Voy a colocar este ejemplo hace 3 años atrás. Supongamos que vamos a un paseo, a una finca, y esa finca queda lejitos de la capital, lejitos del pueblo principal. Generalmente las vías son destapadas, y como ahorita estamos en verano, hay demasiado polvo. Vale, usted va en un carro por la carretera hasta llegar a esa finca, pero ves que allá, si vas de regreso, viene otro carro. Y nosotros alcanzamos a observar, dice uno popularmente, el montón de polvo que trae ese carro, porque ese carro viene a una velocidad interesante. ¿Cuál de estas 3 categorías, vale, de solución, de coloide o de suspensión, es ese ejemplo que estamos colocando? Recordando que en las soluciones no se sedimentan porque son monofásicas, ahorita explicamos qué significa eso. Los coloides se parecen a las soluciones, mira, porque tampoco se sedimentan. Vamos a recordar qué significa esa palabra de sedimentar. En cambio, me dicen que las suspensiones se sedimentan en reposo. Se pueden separar por filtración, método de separación de mezclas. Se separan mediante una membrana, dispersan la luz. Los coloides pasan a través de papel filtro ordinario. Lógicamente, en el ejemplo que te estoy colocando no hay lugar a eso. Se separan mediante una membrana, tampoco. Pero dispersan la luz. Mira que la solución no, el coloide sí y la suspensión sí. Entonces, ¿qué piensas? Vale, ¿será coloide? ¿Será suspensión? ¿Usted qué opina? O cuando estábamos en el salón de clase y el profe encendía el videobeam, que apagaban las luces para poder ver bien o el video o la foto o la gráfica que el profe proyectaba, y siempre nosotros vemos que hay como unas partículas de polvo que están sobrenadando, están moviéndose en el aire, y siempre uno las mira cuando eso pasa por el haz de luz del proyector. ¿Sí te has dado cuenta de eso alguna vez? Vale, no te sirve el micrófono, ¿vale? Estás escuchando mucho ruido en el fondo. O sea, no están escuchando bien. Lo estaba escuchando bien, lo que está diciendo ella que en su casa es ruido. Ah, ya, ok. Ah, listo, vale, no había terminado de leer el mensaje. Listo, no hay problema. Bien, resulta que cuando nosotros observamos eso, un ejemplo muy cotidiano, uno dice, da tremendo polvo trae ese tipo,
¿verdad? Viene a full, no alcanza a ver. Ese material particulado que es tierra es un material en suspensión, o sea, las partículas de polvo son superiores en masa al aire, por eso quedan durante cierto tiempo suspendidas hasta que la brisa se las lleva. Ese es material particulado. Lo que nosotros vemos cuando pasa un rayo de luz, estamos en un cuarto o estamos en una clase y proyectan con el videobeam algo y uno ve esa partícula en suspensión. Las partículas usualmente tienen un mayor tamaño en suspensión. En cambio, en una solución no dispersan la luz. ¿Cómo así que no dispersan la luz? Entonces, la profe de física me habla de efecto Tyndall y me habla del movimiento browniano. Eso lo van a ver de pronto, no sé, cuando estén viendo luz, lo que ella llama óptica. Cuando hablen de espejos y todo ese cuento. De pronto ahí la señora les aclarará mejor eso, que hay unas fórmulas para calcular, bueno, todo ese cuento. En ese sentido, existen ciertas diferencias entre estas tres categorías de soluciones, coloides y suspensiones que harían parte del material de homogéneo, ¿cierto? Material homogéneo, solución. Como nos queremos centrar es aquí, precisamente, encontraba algo de esto. Ahorita hablamos de los ejemplos. Ahorita hablamos de los ejemplos cotidianos. Vamos aquí para recordar esto. Si yo hablo de soluciones químicas, no es la respuesta a un ejercicio, sino que queremos abordar ese material desde el punto de vista de cálculos, de concentraciones, también vamos a trabajar con unas fórmulas, en fin. Pero a grandes rasgos vamos a comenzar por el lado izquierdo. ¿Cómo se forma una solución? La solución se forma sí y solo sí. Se mezcla el soluto con el solvente. Agua por un lado, sal por el otro lado, no son ejemplos de soluciones. Serían ejemplos de compuestos, más no de soluciones. Y si hablo de compuestos, entonces estaría dentro de la materia de sustancias puras, ¿verdad? Y si hablo de soluciones, estaría dentro de las mezclas, que es otro tipo de material. Sin embargo, hablamos del ejemplo lo que uno llama polvorín. Ahí hay gases y hay sólidos. Gases y sólidos. Algunos en mayor proporción que otros, pero no son ejemplos de soluciones. Lo que sí queremos decir es que hay distintas clases de soluciones. La gaseosa que compramos o comprábamos en el colegio, íbamos a la tienda y pedíamos una gaseosa, sabor tal cosa. Me la vendían en un recipiente cerrado, pero cuando yo rompía ese equilibrio, destapaba ese sistema, se escapaban ciertos gases y me quedaba un líquido, y me queda un líquido. Ese ejemplo, también cotidiano, es para indicarnos que las soluciones no siempre van a ser líquidas, como me hablaban de pronto en biología de la savia elaborada o de la savia bruta, y siempre pensaba, o siempre tendía a pensar de que las soluciones podían ser siempre líquidas. No, pueden ser sólidas, pueden ser líquidas, pueden ser gases, incluso gases con líquidas, sólidos con líquidos. En fin, ahorita miraremos ejemplos cotidianos de eso, ¿verdad? Pero en ellas, lo que está en menor proporción, voy a ampliar un poquitín aquí, menor proporción que nosotros relacionamos aquí en el recorderis que hicimos, que las proporciones estaban relacionadas con los subíndices que me indicaban cantidad, que es lo que me indica un subíndice. Cuando decimos menor proporción, continuaremos aquí, es que el soluto siempre estará en menor cantidad. Menor cantidad. Siempre, bueno, vamos a colocar eso como entre comillas. Ejemplo, mi mamá está preparando el café, dice uno, café con leche, pero adicionó sin querer muchísima
cantidad de azúcar. Muchísima cantidad de azúcar. Y uno dice, mami, se te fue la mano en el azúcar, te quedó muy dulce. Y el azúcar es el que se agrega como sólido a esa solución líquida. Entonces yo no puedo decir siempre que el soluto está en mayor cantidad. Generalmente está en menor cantidad, porque entonces vamos a empezar a partir del día de hoy a diferenciar esa expresión que a veces utilizamos nosotros. Estamos saturados de ejercicio. No. Si yo quiero decir que ya es suficiente, ya llegué al límite, no puedo decir eso. Debería decir estoy sobresaturado, que es otra cosa. Entonces, generalmente el soluto está en menor cantidad. Si el soluto está en menor cantidad, entonces el solvente es lo opuesto. El solvente está generalmente en mayor cantidad. Porque si el café con leche, del ejemplo que analizamos, quedó con muchísima azúcar, entonces ahí el solvente es el que está en menor cantidad. Hablaríamos de una solución sobresaturada. O lo que a veces suele suceder. Estoy utilizando el champú X y resulta que se me acabó el champú. Entonces, ¿qué hago en el baño? Destapo el champú, abro la regadera, como le decimos nosotros, y adicionamos mayor cantidad de agua. Vuelvo a tapar y fuera eso, agito. Obvio, ¿cierto? El volumen aumenta. El volumen aumenta. Pero ¿qué le pasa a la cantidad de componentes que había allí? Ya yo alteré esa solución. Mire lo que está pasando con las vacunas, marca Pfizer o cualquiera. Siempre escuchamos, en las noticias nos dicen, no, es que en tal parte, en el Tolima, se perdieron tantas vacunas o se está desperdiciando porque el material de la solución no se está diluyendo de la manera adecuada, se desperdician cantidades. Cuando yo diluyo una solución de ese tipo, debo utilizar unas cantidades fijas. Entonces me hablan de que debo adicionar 5 centímetros cúbicos de solución salina. Solución salina, 5 centímetros cúbicos. Y al mezclar ese diluyente, obviamente el volumen va a aumentar y por eso me alcanza una vacuna esa para varias dosis. Si yo en lugar de adicionar 5, utilizo 10, obvio, me va a albergar una mayor dosificación. Pero ¿qué es lo realmente peligroso allí? Que estoy disminuyendo la efectividad del producto. Lo mismo que hacen algunos ganaderos con un mal ejemplo. Ordeñan 5 vacas. Estoy utilizando un ejemplo grotesco. Sacan 2 litros de leche realmente. Pero entonces le dicen a sus trabajadores, ríndanla, agréguenle 5 litros de agua. Obvio, vas a tener una mayor cantidad de tanques de leche. Pero ¿qué le pasa a la proporción específica, natural, que trae esa situación? Voy a disminuirla y voy a dañar esa concentración. Entonces, si un niño o un anciano toman de esa leche adulterada, que son los picos de la población más, diría yo, más débiles en ese sentido, por la cuestión gastrointestinal, pues una diarrea en un niño o una diarrea en un anciano o una diarrea en una señora en estado de embarazo, pues puede ser peligrosa, puede ser peligrosa. En ese sentido, fíjate que las cantidades pueden variar, por eso te coloco eso entre comillas. O el efecto contrario, la situación contraria. Mami, ese café con leche te quedó muy dulce. Espérame un momentico, mijo, ya te lo arreglo. ¿Qué hace mamá para arreglar eso? Voy a preguntar aquí, a ver si nos hemos dado cuenta de eso. ¿Qué opina Isabelena? ¿Qué hace mamá para arreglar esa solución que preparó y le quedó muy, muy, muy dulce? Isabelena, ¿qué hace tu mamá o qué haría usted para
arreglar. ¿Qué tipo de bebida? ¿Todavía el café? Sí, señorita, café con leche, pero muy dulce. ¿Qué haría para arreglarlo, para componerlo, entre comillas? Bueno, yo le agregaría más leche para que, no sé. Le agregarían más leche. Bueno, te voy a cambiar el ejemplo. Supóngase que mamá preparó una sopa deliciosísima, deliciosísima, pero para 10 personas. Resulta que una de esas 10 personas se llevó a 3. O sea que en total eran 13. Y ya la sopa estaba preparada para 10 personas. ¿Qué haría mamá para resolver esa situación? Que suele pasar. Supongo que le echaría más agua, ¿no? Ah, perfecto, ¿sí ves? Y al agregar más agua, el volumen va a aumentar. Claro, alcanzará. Pero entonces, ¿qué le pasará al contenido de sal que había allí? A todos los adimentos que ella utilizó. Van a disminuir. Para echarle más, profe. Exacto, ¿sí ves? Entonces, cuando yo digo no, los solutos siempre estarán en menor cantidad, no siempre, porque hablaríamos de soluciones, en ese caso, diluidas cuando le hace falta azúcar para mi gusto, por ejemplo, o sobresaturada, tiene muchísima azúcar para mi gusto, por ejemplo, sobresaturada, diluida poco, sobresaturada mucho. O cuando digo, mami, te quedó en su punto, esa sopa está súper deliciosa, no le hizo falta nada. Entonces decimos que esa solución está saturada, está en su punto, en su equilibrio, en su normalidad. Es cuando yo digo, estoy saturado de ejercicio, estoy bien, perfecto. Si ya no quiero más porque entendí el tema, pues estoy cansadísimo, profe, estoy sobresaturado de eso, profe, hagamos otras cosas. O miremos una gráfica, a ver cómo resolveríamos con una gráfica, no con calcule, sino con una gráfica, a ver cómo lo haríamos. ¿Ve? Entonces, en ese sentido, ya empezamos a encontrar diferencias según lo cotidiano entre soluto y solvente. Otra diferencia, generalmente, por eso te coloco entre comillas, generalmente el soluto es sólido. Pero, profe, nos acabó de decir que pueden ser gases, precisamente. ¿Cierto? Precisamente lo estoy diciendo. Generalmente es sólido. Por lo tanto, el solvente tendería a ser, si es sólido, el soluto, líquido, pero no siempre. Ahorita les muestro por qué no siempre. Resulta que si el solvente es líquido, es el que permite que el sólido disuelva. Por eso, entendemos nosotros aquí lo siguiente. En una gaseosa marca tal, ¿qué encontramos? Como ejemplo de disolución. Encontramos que si el solvente es un gas, en ese caso gas carbónico, si el solvente es un gas carbónico, y el soluto es líquido, el ejemplo típico para que la solución sea gaseosa, ahorita hablamos de la gaseosa marca tal, gas con líquido, estaríamos hablando de que el aire es húmedo. Ejemplo, salgo a caminar 3 vueltas a la manzana donde vivo, pero a las 5 de la mañana, y noto que el aire está muy cargado de humedad. Entonces camino 3 o 4 veces y ya la ropa se me humedece. Eso lo notamos noviembre, finales de octubre, noviembre, diciembre, cuando la temperatura en esta zona climática tiende a ser en la mañana específicamente más bajita. Aire húmedo es un ejemplo en donde el solvente está en mayor cantidad y es un gas, no siempre va a ser líquido, porque el soluto tendría la propiedad de ser líquido. Si ambos componentes son gases, entonces estaré hablando de la atmósfera nuestra. Ejemplo típico, lo que acabamos de mirar, los gases, el oxígeno y el gas carbónico en el aire, por ejemplo, o en la atmósfera. Si hay material particulado de mayor densidad en el gas, en el aire,
el ejemplo que les colocaba, que vemos que viene un carro y resulta que trae un polvorín horrible. Eso es un ejemplo de polvo en suspensión, ¿sí viste? En suspensión, porque el material particulado tiene más masa, más densidad. Dado caso, la disolución fuese gaseosa. En una gaseosa marca tal, decíamos, hay muchos componentes. Muchos, no es uno solo. Porque si yo digo que hay ácido carbónico, vamos a mirar en internet, en imágenes, vamos a buscar en internet, en imágenes, etiqueta de una bebida gaseosa. Miremos aquí la Sprite, a ver qué contiene la Sprite. Ojalá no me mande para otra parte. Bueno, cada uno de estos componentes tiene un efecto normal en esa composición. Y me dicen además que es 0,5 litros. 0,5 litros. Voy a preguntar, se me olvidó eso. Voy a preguntar, 0,5 litros. Juan Felipe, 0,5 litros, ¿eso viene siendo como cuánto, Juan? ¿Cómo así, profe? ¿Qué? 0,5 litros, un momentico, ya te busco la etiqueta. 0,5 litros viene siendo como qué, como cuánto, más o menos. Pero que no entendió lo que me dijo. Sí, señor. O sea, resulta que a usted en una etiqueta de Sprite me dicen que tiene 0,5 litros de volumen. En realidad, ¿cuánto hay allí? En ese envase, ¿cuánto hay en volumen? 0,5 litros, volumen. 0,5 litros. Bueno, de pronto no me hice entender bien. Vamos a mirar acá. Pero está en idioma alemán. Bueno, igual. O sea, cuando dice volumen sería ¿en qué? ¿En centímetros cúbicos, profesor? Claro, sí, señorita. Puede ser en centímetros cúbicos. ¿Que equivale a cuánto? A 500, no, bro. 500. Mililitros. Creo que serían 500. Sí, total. Muy bien, 500 mililitros. Mira que vemos acá otra información nutricional. Voy a ampliar, a ver si me permite. No me manda, como siempre digo, a otra parte. Listo. Mira, lo que decíamos. Ya no me hablan de 0,5 litros, sino de 500 mililitros, 500 centímetros cúbicos, ¿verdad? Que es un equivalente. ¿Qué contiene? Esa bebida refrescante marca tal. No, voy a ampliar de tal manera que no mires la marca. No estoy en contra de nada acá, ni estoy haciéndole tampoco publicidad. Me dicen ingredientes. Agua carbonatada. Es un agua que tiene componentes de ácido carbónico, o sea que necesariamente esta bebida, además de ser aromatizada, es ácida, porque, como recordamos, el carbono es un elemento no metal. Y cuando el dióxido de carbono se combina con el agua, me da un ácido, que es el ácido carbónico. Agua carbonatada es agua acidificada. Enemigo número 1 nuestro en exceso, azúcar. Segundo enemigo nuestro en exceso, ¿verdad? Por eso el gobierno legisló la venta de bebidas azucaradas, porque se ha demostrado que su consumo condiciona nuestro organismo a problemas metabólicos, sobre todo en jóvenes y adolescentes, ¿verdad? Bebidas azucaradas. Me dicen que hay un colorante E150D. Estas especificaciones tienen una composición química que va a estar de acuerdo con esta expresión, aromatizada. Nosotros destapamos una gaseosa marca tal y ese olor es característico. Y necesariamente yo no puedo estar mirando la marca, pero sé
qué clase de gaseosa es. Cada marca tiene o usa unas especificaciones que es obligatorio den a conocer al consumidor. Ya el consumidor decidirá si la compro o no la compro, pero deben indicar en realidad qué contienen. Esto para un consumidor no dice nada. Es 150D, ¿no? Estas son especificaciones con algunas referencias para los aromas utilizados en la preparación de esta bebida. Mira, acidulante, ácido fosfórico, ya van dos ácidos acá. El ácido fosfórico, por un lado, que tiene fósforo, obvio, pero aquí hay un error en este nombre, según grado 10. Si digo fosfórico, termina en ico, yo voy a entender, listo, profe, estado de oxidación mayor, no necesariamente. Tendría yo que especificar aquí a qué tipo de ácido fosfórico me refiero, si es el de 1 mol o 2 o 3 con agua. Si es con agua, aquí tendría que ser el ortofosfórico, que es el que más contenido de agua tiene. Y también me generará problemas. Y aromas naturales, me dicen aquí, incluyendo cafeína. Cafeína es un compuesto orgánico que también está presente ¿dónde? Habíamos dicho por allá en química orgánica. Incluso en un pre-ICFES estuvimos hablando de la cafeína, ¿verdad? Componente también del café y otras cosas más. Consumir preferentemente antes del lote tal. No me dicen, bueno, no alcanzan aquí a mostrarme en la etiqueta. Ver leyenda impresa sobre el envase o tapón. Ahí me tienen que decir cuándo vence, cuál es el contenido real. Aquí me dicen 500, pero si yo voy, ese 500 no va a llegar hasta el tope donde viene la tapa. Pero entonces no hay 500. Tiene que haber menos, porque por encima de ese líquido tiene que haber un espacio donde se muevan los gases que me están preservando todos estos ingredientes. Algunos que me dicen aquí, otros no me lo están diciendo. Pero profesor, en ese caso no sería mal, tipo, tal vez la botella tiene más capacidad y le echan menos. Exacto. Lo mismo pasa, no sé si te habrás dado cuenta, lo mismo nos pasa cuando yo destapo o cuando veo la etiqueta de uno de estos productos comestibles como el Dodito, de Todito, todas estas cosas que me dicen tantos gramos, pero en la etiqueta la mitad está almacenada ¿con qué? Con aire. Yo abro eso y me queda poquita cosa ahí dentro. Pero si usted lo pasa, así dice el verdadero contenido. Exacto, cierto. Ahora, si compro un paquetico de carne fría y me dice ahí afuera envasado al vacío, ya allí no tiene por qué haber aire, porque el aire que queda almacenado en un producto como carnes frías o carnes rojas, como decimos nosotros, es problema sanitario teso, porque sabemos que en el aire hay muchas bacterias. Y si esas bacterias entran en contacto con contenido de carnes rojas y es consumida por una persona, una infección segurísima. Por eso esos productos enlatados están al vacío, ¿cierto? Están aislados del aire, por el mismo problema que tenemos nosotros con respecto a las bacterias. Bueno, me les robé 2 minutos, 7:32. Vamos a dejar hasta allí. Continuamos entonces en la siguiente clase, a la clase de mañana. Ya hablaremos de dónde vienen estos componentes y seguimos estableciendo diferencias entre soluto y solvente. Chao, profesor. Chao, que estén Adiós, muy bien, profesor. cuídense por favor. Pregunta, profesor. Ok. Perdón que le pregunto unos minutos ahora, pero